Capítulo 1. Mi nombre es Lidia. Soy una mujer común, de esas que se pierden entre la multitud, que pasan desapercibidas. Vivo en una ciudad que parece no cambiar nunca, llena de edificios grises, calles abarrotadas y gente con prisas. Mi vida cotidiana siempre fue un constante vaivén de rutinas y momentos que se deslizaban unos sobre otros sin dejar huella. Trabajo como oficinista en una gran empresa del centro, donde los días pasan lentamente, llenos de números y susurros de personas agotadas. Lo que nunca imaginé, sin embargo, es que todo eso cambiaría un día cualquiera, sin previo aviso, solo porque él apareció. Su nombre es Alejandro. El amor de mi vida. Nos conocimos una tarde lluviosa, una de esas en las que el cielo parece un lienzo gris y la ciudad se viste de melancolía. Yo caminaba bajo la lluvia, apurando el paso, con la capucha de mi abrigo cubriéndome la cabeza, cuando una voz suave me sorprendió. Era una voz cálida, que parecía hacer que el ruido de la tormenta se desvaneciera, que me apartara del caos a mi alrededor. ¿Te importa si te acompaño bajo mi paraguas? Y dijo él, su tono lleno de esa amabilidad genuina que pocos tienen. En ese momento, no supe cómo, pero algo en mi interior me hizo decir sí. No me importó que no lo conociera, ni que fuera un completo extraño. Su mirada era tan sincera, tan profunda, que me dio una calma que no había sentido en años. Alejandro no era como los demás. Él no tenía la urgencia en su mirada que todos los demás llevaban. Su forma de ser era diferente, como si siempre estuviera en paz consigo mismo. Cada palabra que decía parecía pensada con cuidado, pero también fluía con una naturalidad que me hacía sentir que todo lo que decía tenía un propósito. Como si cada gesto, cada mirada, estuviera destinado a mí. De repente, caminar bajo la lluvia no parecía tan malo. Su presencia tenía una magia, una especie de calma que transformaba los momentos más triviales en algo extraordinario. Hablamos sobre cosas simples, sobre la vida cotidiana, sobre la lluvia. Pero cuando miraba sus ojos, sentía que había algo más. Como si estuviera descubriendo un mundo entero a través de él. Su sonrisa. Nunca olvidaré su sonrisa. Es lo que primero me cautivó. Era cálida, como un abrazo que se extendía desde su rostro y me envolvía. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba, como si cada palabra que saliera de su boca fuera algo que realmente importaba. No era un hombre superficial, no era uno de esos que se preocupan por las apariencias, por lo que el mundo podría pensar de ellos. Alejandro era auténtico, genuino en su ser, y eso, más que nada, era lo que me hizo querer conocerlo más. Él me hizo sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que importaba en ese instante. Esa sensación de ser vista, de ser escuchada de una manera tan única, fue lo que me hizo enamorarme de él sin siquiera darme cuenta. Desde ese momento, nos vimos muchas veces más. Cada encuentro con él se convirtió en un refugio para mí, un espacio donde podía ser yo misma sin las cargas del mundo. Cuando estaba con Alejandro, sentía que todo lo demás dejaba de importar. En sus brazos, todo era posible. Pasaron semanas, y me di cuenta de que lo que había comenzado como una simple coincidencia, como un encuentro casual, se estaba transformando en algo mucho más profundo. Alejandro no era solo un hombre más en mi vida, no era solo una cara bonita. Él representaba todo lo que había estado buscando sin saberlo. Un príncipe moderno, tal vez, sin corona ni castillo, pero con un corazón tan puro y generoso que, al mirarlo, me sentía como la persona más afortunada del mundo. Era imposible no sentir cariño por él. Cada vez que me hablaba, sentía que mi corazón latía un poco más rápido. Cada vez que lo veía, sentía que, por fin, había encontrado a alguien que me entendía, que me veía por quien realmente era. Y lo peor de todo es que sabía que, en el fondo de mi ser, ya no podía imaginar mi vida sin él. Era como si Alejandro fuera la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi existencia. Sin él, todo lo demás se desvanecía. Al mirarlo, me sentía más viva que nunca. Y aunque sabía que todo esto podía sonar como un cuento de hadas, no me importaba. Porque en ese momento, con Alejandro a mi lado, me sentía como la protagonista de mi propia historia, una historia que, por primera vez en mi vida, sentía que merecía ser contada. Alejandro no solo era el amor de mi vida, era mi refugio, mi razón,
mi príncipe en un mundo que nunca parecía detenerse. Capítulo 2. En ese momento, nunca pude haber imaginado lo que vendría después. Porque, aunque me sentía como la mujer más afortunada del mundo, había algo que me estaba mintiendo desde el principio, mis propios ojos. Alejandro había dejado de ser el príncipe encantado que conocí bajo la lluvia. Poco a poco, su fachada de hombre perfecto fue desmoronándose. Lo peor fue que no fue de golpe. No, fue una lenta agonía que me destrozó poco a poco, con cada mentira, con cada promesa rota. Me costó verlo. Me costó mucho porque había puesto tanto de mí misma en esa relación, tanto que cuando la verdad comenzó a salir a la luz, me fue imposible enfrentarlo. Una tarde, meses después de aquel encuentro casual bajo la lluvia, encontré algo que cambió todo para siempre. Fue un mensaje en su teléfono. Un mensaje que, en su crudeza, no necesitaba explicación. Era un mensaje de ella, una mujer que nunca había oído nombrar. Y en sus palabras, tan claras y frías, pude leer lo que no quería aceptar: Alejandro me estaba engañando. No solo una vez, sino repetidamente. Era imposible ignorarlo. Al principio, me negué a creerlo. No podía ser cierto. Alejandro, el hombre que me había hecho sentir tan especial, el hombre que me prometió que nunca me haría daño. ¿Cómo podía ser tan cruel? No quería creerlo, pero al mismo tiempo, sabía que no podía negar lo que mis ojos veían. Lo enfrenté. Lo hice, aunque me temblaba la voz y el corazón me latía como si fuera a estallar. Le mostré el mensaje, le pregunté con toda la calma que pude reunir, con esa voz que temblaba porque sabía que estaba a punto de derrumbar todo lo que había construido. Y entonces, él lo hizo. Lo que siempre hacen los cobardes, lo que siempre hacen los que temen enfrentar la verdad. Mintió. Me miró a los ojos y, con esa sonrisa arrogante que alguna vez me pareció encantadora, me dijo que era un malentendido, que no significaba nada, que yo debía confiar en él. Y yo lo hice. Porque, como tonta, creí en sus palabras vacías. Pensé que todo era un error. Soy su todo, me decía a mí misma. ¿Cómo podría engañarme? Y lo perdoné. Lo perdoné porque, de alguna manera, quería aferrarme a esa imagen que había construido en mi mente, el Alejandro perfecto, el hombre que era mi príncipe. No importaba que mi intuición me gritara que algo no estaba bien. No importaba que cada vez que lo veía, sentía una presión en el pecho. Lo amaba. O al menos eso creía. Y lo peor es que, tras perdonarlo, volví a caer. Volví a ser la tonta. Durante semanas, lo observé con una mirada que ya no era la misma. Cada palabra, cada gesto, me parecía un espejismo, un reflejo distorsionado de lo que una vez creí que era. Pero él seguía allí, con su sonrisa falsa, su carisma que ahora me causaba repulsión. Como si nada hubiera pasado. Sin embargo, las mentiras no pueden permanecer ocultas para siempre. Fue solo cuestión de tiempo antes de que otro mensaje, otra llamada, otra mentira emergiera de las sombras. Y otra vez lo vi. Fue entonces cuando entendí que no solo me estaba engañando, sino que se estaba burlando de mí. Se estaba burlando de la mujer que lo amaba incondicionalmente, de la mujer que siempre lo había puesto por encima de todo, incluso por encima de ella misma. Me enfrentó de nuevo, esta vez sin miedo. Pero lo que hizo fue aún más cruel, me dijo que me estaba exigiendo demasiado. Que yo no debía ser tan celosa, que era normal tener amigos y coquetear con otras personas. Como si mi sufrimiento no fuera real, como si todo lo que había sentido no tuviera importancia. No te preocupes, Lidia, no es para tanto. Es solo un juego. Una tontería. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió por completo. Pero lo peor no fue la mentira. Lo peor fue que, de alguna forma, lo perdoné. Lo perdoné porque su sonrisa me cegaba, porque su dulzura momentánea me hacía olvidar todo lo demás. Pero en mi interior, la voz que me advertía cada vez que lo veía, cada vez que lo sentía cerca, se fue tornando más fuerte. Sabía que estaba atrapada en una red tejida por él, que lo que estábamos viviendo ya no era amor, sino una especie de manipulación sutil que él había aprendido a hacer también. Entonces vinieron las promesas. Las promesas vacías.
Te juro que cambiaré, Lidia. No lo haré de nuevo. Eres la única que quiero. Y yo, tonta, lo creí una vez más. Porque, en algún lugar de mi corazón, aún deseaba que ese hombre que me había enamorado fuera real. Que no fuera el monstruo que, en realidad, se estaba mostrando. Cada vez que lo perdonaba, una parte de mí moría un poco más. Sabía que lo que hacía no era sano. Sabía que me estaba permitiendo ser tratada como una tonta. Pero lo amaba. Lo amaba de una manera irracional, cegada por una necesidad de creer en un amor que ya no existía, en un amor que era solo una ilusión que él había creado, solo para mantenerme atada. No importa cuánto lo intente, nunca podré olvidar cómo me sentí la última vez que lo vi. La última vez que lo perdoné. La última vez que me miró con esos ojos fríos y me prometió que todo cambiaría. Y aunque lo perdoné, no pude dejar de preguntarme, ¿realmente lo amaba? ¿O era solo el eco de una mentira que se había apoderado de mi alma? Y esa fue la última vez que lo vi como mi príncipe. Porque los príncipes no destruyen a las personas que dicen amar. Los príncipes no juegan con los sentimientos de los demás. Los príncipes no hacen promesas que jamás cumplirán. Pero Alejandro, con toda su astucia y su sonrisa encantadora, sí lo hacía. Capítulo 3. El dolor se instaló en mi pecho de una manera tan profunda que ya no sabía si podía soportarlo. Cada día sentía como si me estuviera desmoronando por dentro, sin que nadie lo notara. Nadie sabía lo que estaba pasando realmente, lo que me estaba destrozando. A veces, ni yo misma sabía si todo lo que estaba sintiendo era real o solo el producto de una mente rota, incapaz de procesar el daño que Alejandro me había causado. Aquel día, no lo vi venir. No lo esperaba. Alejandro fue el que me dejó. Él fue el que, después de todo lo que había hecho, me dijo que ya no me quería. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón. No hubo lágrimas, no hubo explicaciones, solo esa frialdad en su voz, como si nunca hubiéramos compartido algo real. Lidia, esto ya no tiene sentido. Te mereces algo mejor, algo que yo no puedo darte. Y ahí estaba yo, de pie, escuchando esas palabras vacías, mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Me quedé congelada. No pude decir nada, no pude gritar, ni siquiera llorar. Solo sentí una opresión en el pecho, como si me estuvieran arrancando algo vital. Porque en ese momento, su rechazo no era solo una ruptura amorosa, era el final de todo lo que había sido mi vida. Después de todo lo que había soportado, después de las mentiras, las traiciones, los engaños, yo seguía aferrada a él. Seguía creyendo que, de alguna manera, él me necesitaba. Y lo peor es que, cuando me lo dijo, me sentí más vacía que nunca. Como si no valiera nada, como si nunca hubiera sido importante. Pero, por supuesto, no fue lo peor de todo. Lo peor fue lo que vino después. Lo peor fue darme cuenta de que no tenía a nadie. Mis padres se habían ido hace tiempo, en un accidente automovilístico que me dejó sola en este mundo. La tragedia de perderlos aún me perseguía, pero había intentado ocultarla. Había tratado de ser fuerte, de seguir adelante, pero ahora, con Alejandro también fuera de mi vida, sentí que todo había desaparecido. No tenía a nadie, ni a mi familia, ni a él. Mi trabajo, en el que pensaba que podría encontrar algún tipo de consuelo, era cada vez más opresivo. Me trataban mal, no me valoraban, y me sentía invisible. Cada día era una tortura, las miradas indiferentes, las tareas que nunca parecían suficientes, los susurros a mis espaldas. Todo eso me hacía sentir que mi vida no tenía propósito, que nada de lo que hacía importaba. Al principio, pensé que podía superar todo esto. Que, con el tiempo, el dolor disminuiría. Pero no fue así. El dolor no se desvaneció, solo se fue acumulando, capa tras capa, hasta que no pude más. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía allí. ¿Quién era yo realmente? Una mujer que había sido engañada y usada, que había perdido a todos los que amaba, que ni siquiera tenía el valor de salir de la rutina que me destruía todos los días. Y fue entonces cuando lo pensé. Fue cuando la idea se apoderó de mí, como una sombra oscura que no podía ignorar. Si ya no tenía nada,
Si mi vida era un dolor constante, ¿por qué seguir? ¿Cómo podía seguir adelante cuando todo me decía que no valía la pena? ¿Cómo podía mirar al mundo sin sentirme como un estorbo? Estaba cansada. Estaba cansada de luchar. Mi alma estaba agotada, vacía. Ya no podía más con el peso del dolor. La soledad era insoportable. Sabía que no podía seguir arrastrándome así, sin propósito, sin amor, sin apoyo. En mi mente, el pensamiento era claro, ya no tenía fuerzas para continuar. No quería seguir viviendo en un mundo donde me sentía invisible, donde nadie me veía, donde todo lo que tocaba se desmoronaba. Ese día, estaba a punto de rendirme. Estaba dispuesta a darlo todo por perdido, a dejar que todo acabara, a acabar con mi sufrimiento de una vez por todas. Fue el momento más oscuro de mi vida, el instante en el que sentí que ya nada importaba. Pero, incluso en mi desesperación, había algo que me mantenía allí. Algo dentro de mí que me gritaba que no podía dejarme vencer tan fácilmente, que había algo más allá de todo ese dolor. ¿Pero quién era yo para escuchar esa voz? ¿Acaso no era yo la misma que había perdonado a Alejandro una y otra vez? ¿La misma que se había quedado esperando por un amor que nunca existió? Eso era lo que me hacía más tonta, más débil. Que, a pesar de todo, seguía aferrándome a algo que me había hecho daño. Que seguía buscando en las personas algo que no podían darme. Y lo peor de todo era que me sentía como si no mereciera algo mejor. Como si mi único destino fuera sufrir. Esa era la realidad que vivía. Y no sabía si algún día podría salir de ella. Pero aquí estaba, sola, atrapada en mis propios pensamientos, sin saber qué hacer. No tenía fuerzas para seguir adelante, pero tampoco podía dejarlo todo atrás. No sabía cómo salir de este agujero, cómo dejar de ser la tonta que había permitido que su vida se desmoronara por amor, por alguien que nunca la había valorado. Y aún así, por alguna razón, me aferraba a la esperanza de que algún día todo esto cambiaría. Como si mereciera una segunda oportunidad. Pero, ¿cómo podría tenerla, si ni siquiera sabía cómo valorarme a mí misma? Capítulo 4. Estaba sentada en el borde de la cama, la misma cama donde había pasado tantas noches llorando hasta perder la conciencia. El frío de la noche se colaba por la ventana mal cerrada, y el viento golpeaba con fuerza, como si el mundo también quisiera recordarme lo sola que estaba. No había más ruido que el de mi propia respiración entrecortada y el eco de mis pensamientos, esos que no paraban de atormentarme. ¿De qué sirve seguir aquí? ¿Para qué respirar si ya no queda nada? Ese día, todo había sido demasiado. El vacío que sentía en el pecho había crecido tanto que no podía contenerlo. Me ahogaba. Cerré los ojos y comencé a temblar. Solo quería silencio, solo quería que todo terminara. Y fue entonces cuando oí su voz. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, un último delirio de mi mente cansada. ¿Estás bien? La voz era grave, pero amable, tan suave como una caricia que me trajo de regreso a la realidad. Levanté la mirada y allí estaba él, Stalin. No sé cómo entró ni por qué estaba allí, pero su figura en la puerta pareció llenarlo todo. Alto, delgado, con unos ojos oscuros y profundos que parecían leerme sin esfuerzo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, no era miedo, era algo más. Era como si por primera vez alguien viera el desastre en el que me había convertido y no sintiera lástima. Había algo en su mirada que no había encontrado en nadie más. ¿Qué haces aquí?, murmuré con voz rota. Vine porque alguien tenía que hacerlo, respondió sin más, con una seguridad que me descolocó. No puedes dejar que todo termine así. Quise gritarle que no entendía nada, que mi vida era un desastre irremediable, pero no pude. No me quedaban fuerzas ni para discutir. Stalin se acercó lentamente, como si temiera romperme. Se sentó en el suelo frente a mí y esperó. No me miraba como los demás, no me miraba con reproche ni con condescendencia. Me miraba con paciencia, como alguien que está dispuesto a quedarse todo el tiempo que haga falta. No quiero tu ayuda, dije, casi escupiéndolo. Pero incluso en mi desprecio se notaba la fragilidad de mi voz. ¿Que eso es lo que dices ahora?, respondió con calma. Pero tu historia no termina aquí, Lidia. Mi historia.
Aquellas palabras hicieron eco en mi mente. Stalin hablaba como si supiera algo que yo no sabía, como si todavía hubiera algo por lo que luchar. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas, intentando encontrar en su rostro alguna señal de mentira o burla, pero no había nada de eso. Su seriedad me desconcertaba. ¿Por qué te importa? Nadie se ha preocupado nunca, dije, mi voz casi inaudible. Porque no todos son como él. Porque no todos te van a abandonar. Porque yo sé lo que es perderlo todo y quedarte en el fondo de un pozo del que no puedes salir. Lo sabe. Algo en sus palabras me heló la sangre. Stalin no era solo un desconocido, era alguien que cargaba su propia historia a cuestas. Lo miré otra vez y esta vez fui yo quien intentó leer en él. Había algo roto en sus ojos, algo que reconocía porque era lo mismo que veía cada vez que me miraba al espejo. No tienes por qué ayudarme, insistí, pero mi voz ya no tenía convicción. No lo hago porque tenga que hacerlo, respondió. Lo hago porque quiero. Me quedé callada. Nadie había querido quedarse nunca. Nadie había intentado detenerme cuando estaba a punto de caer. Me sentía extraña, vulnerable, y por primera vez en mucho tiempo, un destello de algo parecido a la esperanza parpadeó en mi interior. Pasaron minutos, quizá horas. Stalin no se movió, no dijo nada más. Simplemente estaba allí, como una presencia silenciosa que, sin embargo, lo decía todo. Al final, me rendí. No ante él, sino ante el cansancio de mi propio dolor. Y dices que puedes ayudarme, musité. ¿Cómo lo harías? Stalin esbozó una pequeña sonrisa. Era la primera vez que lo veía sonreír, y aunque era apenas un gesto, sentí que algo se movía en mi interior. Paso a paso, Lidia. No puedo devolverte todo lo que perdiste, pero puedo ayudarte a encontrar algo nuevo. A veces, hay que aprender a caminar otra vez. Mis lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas, como si toda la angustia acumulada durante años estuviera saliendo por fin. No sé cuánto tiempo lloré, pero Stalin no se movió, no me dejó sola. Tal vez eso era lo que más necesitaba, a alguien que no se fuera. Aquel fue el comienzo. Stalin no era un salvador, ni un héroe, pero era alguien que entendía lo roto, alguien que sabía cómo se siente cuando el mundo se vuelve un lugar inhabitable. Tal vez, solo tal vez, podía aprender a seguir adelante. No por él, sino por mí misma. Y aunque al principio me resistí, su presencia insistió. Stalin seguía allí, día tras día, recordándome que no estaba sola y que, por terrible que hubiera sido el ser humano, también podía ser amable. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar que quizá, solo quizá, mi historia aún no había terminado. Capítulo 5. Acepté la ayuda de Stalin. No sé si fue porque ya no podía más o si porque, en el fondo, sabía que necesitaba hacerlo, pero lo hice. Mi mente me decía que era inútil, que nada podría cambiar lo que había dentro de mí, pero había algo en su voz, en su insistencia, que no podía ignorar. Algo en mí decidió rendirse, por fin, a la posibilidad de que quizás sí podía salir de este agujero en el que me encontraba. El hospital era diferente a lo que imaginaba. Todo era blanco, brillante, impersonal. No era el lugar donde imaginaba estar a mi edad, pero parecía lo único que quedaba. Estaba sola, como siempre, pero por alguna razón, ahora había alguien que me decía que no lo estaría por mucho tiempo. Stalin. Él no me trató como una paciente más. No era un médico que viniera, me mirara con lástima y se fuera. No. Stalin estaba ahí, a mi lado, todo el tiempo, sin importar que yo estuviera decidida a no colaborar, a no dar ni un paso más. Las primeras semanas fueron insoportables. Yo me sentía atrapada, observada, como si cada gesto mío fuera analizado, como si cada respiración estuviera siendo medida. Me costaba creer que algo bueno pudiera salir de esto. Durante las sesiones con Stalin, intentaba hablar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo explicar lo que sentía? El dolor, la tristeza, la decepción. Era como si un gran peso estuviera aplastándome, y no sabía cómo quitarlo. No sabía ni por dónde empezar. Habla conmigo, Lidia, decía Stalin, su voz tranquila,
casi como un susurro. No tienes que hacerlo todo de golpe, pero quiero que sepas que aquí estás segura. Yo lo miraba, y aunque algo dentro de mí me decía que confiara en él, no podía. ¿Cómo iba a confiar en alguien más? Después de todo lo que había vivido, de todas las traiciones, de perderlo todo, ¿cómo podía confiar de nuevo? Mi corazón estaba roto, y aunque él estuviera ahí, parecía que nunca podría repararlo. Pero aún así, él seguía ahí. Día tras día, me hablaba, me escuchaba, me guiaba. A veces, pensar que no podemos más es parte del proceso. Pero es solo un pensamiento, no es la verdad, me dijo una tarde, con una mirada fija, como si supiera lo que había dentro de mí sin necesidad de que yo lo dijera. Tienes más fuerza de la que imaginas, Lidia. No podía creerle. No quería creerle. ¿Cómo podía tener fuerza si no me quedaba nada? ¿Cómo podía seguir adelante cuando todo lo que había querido se había ido? Mis padres ya no estaban, él me había dejado, mi vida parecía hecha pedazos. No había nada que me quedara. Nada. Pero Stalin insistió. No tienes que hacerlo todo hoy. Solo da un paso, uno pequeño, pero da uno. ¿Y si no quiero darlo?, le pregunté, casi sin esperanza. ¿Y si no puedo más? Él no respondió de inmediato. Me miró con una calma que me desconcertaba. Lo que siento por ti ahora no es lo que definiría tu vida, Lidia. Lo que ahora parece el fin, puede ser solo el principio de algo nuevo. El dolor puede enseñarnos a ver la vida de otra manera. Y eso no significa que todo sea fácil, pero sí que hay más por descubrir. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía hablarme de principios cuando mi vida había estado llena de finales? ¿Cómo podía seguir adelante cuando ya no había nada que me diera fuerzas? Lo que tienes dentro de ti, Lidia, lo que aún no has dejado ir, es más valioso de lo que crees, insistió. No te pido que cambies de la noche a la mañana. Solo te pido que confíes en ti misma, aunque no sea fácil. Un paso a la vez. Y, aunque no lo decía en voz alta, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de duda se encendió en mí. ¿Y si, solo tal vez, tenía razón? ¿Y si, en algún lugar dentro de mí, aún quedaba algo que valiera la pena salvar? No sabía si podía, pero empecé a pensar que quizás valía la pena intentarlo. No lo haría por él, ni por nadie más, sino por mí misma. Por lo que todavía quedaba dentro de mí, por ese pequeño atisbo de esperanza que empezaba a florecer. El proceso no fue rápido, ni fácil. Me costaba confiar, me costaba aceptar la idea de que podría haber algo más allá del dolor, pero día a día, Stalin seguía ahí, empujándome hacia adelante. A veces me sentía agotada, otras veces, sentía que no podía más, pero cada vez que pensaba en rendirme, su voz resonaba en mi mente. Puedes hacerlo, Lidia. Tienes más dentro de ti de lo que crees. Y aunque aún me costaba ver la luz al final del túnel, comencé a dar esos pequeños pasos. Tal vez, solo tal vez, había una salida. Y esa idea, por primera vez, me hizo querer intentarlo. Capítulo 6. El tiempo en el hospital había sido lento y pesado, pero poco a poco los días se volvieron menos grises. Me aferraba a las palabras de Stalin como si fueran una cuerda que me mantenía a salva del abismo. No puedo decir que la tristeza se fue por completa, pero aprendí a cargarla sin que me aplastara. Un día, Stalin me miró con una sonrisa serena después de una larga conversación sobre mi miedo a enfrentar la vida otra vez. «¿Estás lista, Lidia?», dijo, con un tono tan seguro que me asustó un poco. «Ya no necesitas estas paredes. El mundo allá afuera te espera». La idea de volver afuera era aterradora, pero también necesaria. Me dieron el alto con un tratamiento que incluía pastillas diarias. Según los médicos, aquellas pequeñas cápsulas de colores eran parte de mi nueva rutina para mantenerme estable, aunque yo odiaba dependiendo de ellas. «No son una debilidad», me dijo Stalin cuando vio mi resistencia. «A veces necesitamos ayuda para empezar a caminar. No hay nada malo en ello». Afuera, el aire olía diferente. El ruido de la ciudad, que antes me resultaba insoportable, ahora parecía algo lejano, como si lo estuviera escuchando por primera vez. Era un renacer extraño, uno que no pedí, pero que ahora me pertenecía.
Stalin no desapareció cuando salió del hospital. Me ayudó a encontrar un trabajo sencillo en una cafetería. El dueño, un hombre mayor llamado don Ernesto, me recibió con amabilidad. No te preocupes si te equivocas al principio. Aquí todos empezamos desde cero, dijo, con una sonrisa cálida que no estaba acostumbrada a recibir. Durante las primeras semanas, todo me pareció surrealista. Me sentí como una extranjera en mi propia vida, aprendiendo a hacer cosas tan simples como preparar un café o sonreír a los clientes. Había días en los que quería volver a encerrarme, pero Stalin siempre estaba ahí, escuchándome y animándome. Y no tienes que correr, Lidia. Paso a paso, ¿recuerdas? Me decía cuando notaba que el peso del mundo volvía a aplastarme. Comencé a relacionarme con los demás de forma torpe. En el trabajo, algunos compañeros notaron mi silencio, pero nadie me juzgó. Mariela, una chica de mi edad, fue la primera en acercarse. ¿Te gustaría venir con nosotros a tomar algo después del trabajo?, preguntó un viernes por la tarde. Mi primer impulso fue negarme. El miedo me paralizó, y estuve a punto de inventar una excusa, pero la voz de Stalin retumbó en mi mente: no estás sola. Tragué saliva y asentí con una sonrisa tímida. Y claro, me encantaría, respondí, sorprendida de escuchar aquellas palabras que salen de mi boca. Esa noche fue extraña, pero también hermosa. Me encontré sonriendo por primera vez en mucho tiempo, aunque fuera solo por un chiste tonto. Por un momento, el peso en mi pecho se hizo más liviano. Mariela y los demás no me miraban con lástima, me trataron como una más. ¿Esto era la normalidad? Si lo era, entonces quería aferrarme a ella con todas mis fuerzas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lidia, la sombra rota que había estado al borde del abismo, estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Aún había días oscuros, pero también había momentos en los que el sol brillaba con fuerza. Estás haciendo un gran trabajo, Lidia, me dijo Stalin una tarde en la que nos encontramos para tomar un café. No lo habría logrado sin ti, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿O lo lograste tú? Yo solo estuve para recordarte lo fuerte que eres. Lo miré en silencio, con lágrimas contenidas en los ojos. No supe qué responderle, así que simplemente asentí. La vida, por primera vez en años, comenzaba a parecer algo más que una carga. Todo iba demasiado bien. Quizás demasiado bien. Capítulo 7. Creí que la calma había llegado para quedarse. Los días pasaban, y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no dolían tanto. Había comenzado a construir algo parecido a una vida. Pero el pasado nunca se va del todo. Siempre encuentra la forma de volver, aunque sea disfrazado de arrepentimiento. Un día, mientras salía del trabajo, lo vi. Allí estaba él, esperándome en la esquina. Al principio creí que era una alucinación. Mi cuerpo entero se tensó al reconocerlo, su postura, su mirada que tantas veces me había atrapado, y aquella sonrisa torcida que me había hecho creer en el amor. Lidia, susurró, con una voz que aún me estremecía. Necesito hablar contigo. Mis pies se quedaron clavados en el suelo, como si mi cuerpo estuviera dividido entre huir y quedarme. No puede ser. ¿Por qué ahora? Pero antes de darme cuenta, él ya estaba frente a mí. Él cambió, Lidia, dijo con un tono suave, casi suplicante. Perdóname. No supe lo que tenía hasta que lo perdí. Me sentí mareada. Todo lo que había vivido con él volvió como un golpe en el estómago, las mentiras, las infidelidades, el dolor insoportable que me dejó destrozada. Pero al mismo tiempo, escuchándolo ahí, rogándome, removió algo dentro de mí. Era como si una parte de mí todavía quisiera creerle, como si esa necesidad de no estar sola pudiera más que la razón. Por favor, dame otra oportunidad, insistió, tomando mis manos con delicadeza. Prometo que esta vez será diferente. Te lo juro, Lidia. Las palabras de Stalin resuenan en mi mente, no lo perdones. No merece estar en tu vida. Tienes derecho a seguir adelante. Pero en ese momento, no pude escuchar la voz de la razón. Quizás fue la costumbre, quizás el miedo a volver a estar sola,
o simplemente el anhelo de que todo fuera como antes. Está bien, murmuré finalmente, bajando la mirada. Te creo. Si me lo hubiera dicho a alguien más, habría pensado que era una locura, pero yo quería aferrarme a esa última esperanza. Quería creer que él había cambiado. Quería creer que no todo había sido en vano. Al principio, todo parecía ir bien. Él me llenaba de atenciones y cariño, como en los primeros días de nuestra relación. Me traía flores, me decía que era la mujer más importante de su vida y que nunca más me haría daño. Y yo, tonta de mí, le creí. ¿Ves? Le dije a Stalin una tarde cuando nos encontramos por casualidad. Ha cambiado. Esta vez es diferente. Stalin no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de preocupación y engaño. Y Lidia, la gente no cambia tan fácil. Solo ten cuidado, por favor, dijo con voz firme pero calmada. No quiero que vuelvas a romperte. Y no lo haré. Esta vez será diferente, repliqué, impidiendo su mirada. Pero algo en su expresión quedó grabado en mi mente. Sin embargo, poco a poco, empecé a notar las señales. Al principio eran pequeñas cosas. Él llegaba tarde sin avisar, evitaba mis preguntas y su actitud se volvía fría de un momento a otro. Aún así, me aferraba a lo poco bueno que quedaba, tratando de ignorar las señales. Hasta que un día, todo se vino abajo. Cuando regresé a casa después de un turno largo en la cafetería, la puerta estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entré despacio, con un mal presentimiento que se hizo realidad en cuanto miré a mi alrededor. No quedaba nada. Mis muebles, mi televisor, mi computadora, incluso mi ropa había desaparecido. Corrí al dormitorio como una loca, pero el vacío era el mismo. Las paredes desnudas parecían burlarse de mí. Me quedé de pie, temblando, sin entender lo que había pasado. No, no puede ser, murmuré, llevándome las manos a la cabeza. De repente, lo entendí todo. Él me lo había quitado todo. Me había engañado, una vez más, y esta vez no me dejó ni siquiera un rincón donde refugiarme. Caí de rodillas en el suelo frío, incapaz de contener las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué fui tan estúpida? La voz de Stalin resonaba en mi mente, recordándome que me advirtió, pero yo no lo escuché. No supe cuánto tiempo estuve así, llorando y temblando en medio de la nada. Era como si el mundo entero se hubiera caído sobre mí de golpe. No tenía a dónde ir, ni a quién acudir. Todo lo que había intentado reconstruir se había desmoronado en cuestión de segundos. Esa noche, sentí que el mundo regresaba a ser el lugar oscuro y cruel del que tanto había intentado escapar. Y esta vez, ni siquiera tenía el consuelo de mi inocencia. Yo lo había dejado entrar. Yo le había dado otra oportunidad. ¿Por qué siempre me pasa esto? Susurré entre sollozos, mi voz apenas audible en la habitación vacía. La vida me había dado una segunda oportunidad y yo la había tirado por la borda. Había traicionado la confianza de Stalin, lo peor de todo, había traicionado la poca fe que había recuperado en mí misma. Capítulo 8. No me quedaba nada, ni fuerzas, ni lágrimas, ni siquiera esperanza. La última vez que me sentí así, Stalin apareció como una luz en medio de la oscuridad, y ahora, sin pensarlo dos veces, fui a buscarlo. No sabía qué iba a decirle. Ni siquiera tenía claro cómo había llegado hasta allí. Solo recuerdo tocar su puerta con los nudillos temblorosos, el corazón latiéndome con tanta fuerza que sentí que me iba a desmayar. La puerta se abrió despacio y ahí estaba él, Stalin. En cuanto me vio, no hizo falta que yo hablara. Sus ojos entendieron todo. Las ojeras, el cabello desordenado, la expresión de derrota en mi rostro, todo se lo dije sin decir una palabra. Entra, susurró, dándome espacio para pasar. No dije nada mientras me llevaba al sofá, mientras me cubría con una manta y ponía algo de comida caliente frente a mí. Mis manos temblaban demasiado para sostener la cuchara, así que él se sentó a mi lado y esperó pacientemente. Te dije que esto podía pasar, murmuró en voz baja, casi para sí mismo. Pero no estoy aquí para decirte te lo advertí. Estoy aquí porque no voy a dejarte sola.
Su voz, su calma inquebrantable, me hicieron derrumbarme otra vez. Lloré como no había llorado en años, pero Stalin no dijo nada. Solo me dejó desahogarme. Cuando el llanto cesó, el agotamiento me venció y me quedé dormida allí mismo, acurrucada en el sofá. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. Pasaron días. Stalin me dejó quedarme en su casa. No me preguntaba mucho, no me presionaba, simplemente estaba ahí, dándome el espacio que necesitaba. Empezaba a sentir que podía respirar otra vez. Aunque el dolor seguía allí, aunque mi confianza en mí misma estaba rota, había encontrado un refugio. Un lugar seguro. Stalin. Pero la calma nunca dura demasiado, ¿verdad? Era una noche fría. Stalin había salido a comprar algunas cosas para la cena, dejándome sola en la casa. Yo estaba sentada en la sala, abrazando una taza de té caliente, cuando oí el ruido. Un golpe en la ventana, leve pero insistente. Mi cuerpo entero se tensó. No puede ser él, me dije una y otra vez, tratando de convencerme, pero el nudo en mi estómago ya lo sabía. Me levanté despacio y miré hacia la puerta. Entonces lo vi. Él. Estaba allí, con esa sonrisa torcida, esa misma sonrisa que me había engañado tantas veces. Me quedé congelado, sin saber si gritar o correr. Pero antes de que pudiera hacer algo, él empujó la puerta y entró. ¿Qué haces aquí? Vete. Le grité con toda la fuerza que me quedaba, aunque mi voz salió rota. ¿Creíste que podías esconderte de mí? Respondió con frialdad, sacando algo de su chaqueta. Una pistola. Mi corazón se detuvo. El aire parecía desaparecer de la habitación. Me quedé clavada en el suelo mientras él se acercaba, apuntándome con el arma. «O vas a volver conmigo, Lidia», dijo entre dientes, con esa voz que tantas veces me había aterrado. «O te juro que aquí mismo». No pude oír el final de su amenaza. Mi mente se nubló por completo. No me importaba lo que pudiera pasarme. No me importaba nada en ese momento. Una idea se apoderó de mí, como si fuera un último acto de desafío. Si iba a morir, no me iría sin pelear. Me lancé sobre él. No pensé en el arma, no pensé en el peligro. Solo reaccioné. Mis manos se cerraron sobre las suyas y el arma cayó al suelo con un golpe seco. Pero entonces vi su mirada de sorpresa y terror. El arma no había disparado. Se atascó. Dios, la vida, el destino, no lo sé. Pero algo me había protegido. «¡Fuera!», y grité con una fuerza que no sabía que tenía, empujándolo con todo mi cuerpo. Él perdió el equilibrio y cayó al suelo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, lo arrastré como pude hacia la puerta. No escuchaba más que mis propios gritos y el ruido de los muebles que se movían a nuestro alrededor. Abrí la puerta con un golpe y lo empujé hacia afuera, hasta la calle. «Lidia, suéltame», y gritaba él, intentando resistirse. «Nunca más». Y le contesté, mi voz desgarrada por la furia y el dolor acumulado de años. El ruido del alboroto hizo que las luces de las casas vecinas se encendieran una a una. Las puertas comenzaron a abrirse y las siluetas de los vecinos aparecieron en la oscuridad. Algunos se acercaban con cautela, murmurando entre ellos. Sentí sus miradas sobre mí, pero no me importaba. No podía parar. Lo empujé una última vez y él cayó de espaldas sobre la acera. «¡Fuera de mi vida!», le grité con todo lo que me quedaba, como si esas palabras fueran capaces de arrancarlo de mi alma. Él me miró con odio, pero también con algo más, miedo. Por primera vez, yo no era la víctima indefensa que él creía que podía controlar. Capítulo 9. El caos se había estancado en la calle. Las voces de los vecinos se mezclaban con el viento frío de la noche, formando un ruido ensordecedor. Sentía la sangre bombeando con fuerza en mis oídos, mi visión borrosa por el enojo, el miedo y el dolor acumulado. Lo vi ahí, en el suelo, y algo dentro de mí explotó. «¿Por qué?», y grité con la voz rota, mientras me lanzaba sobre él. «¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué sigues regresando? Vete de mi vida, maldito».
Mis puños cayeron una y otra vez sobre su cuerpo. No me importaba que mis manos dolieran, que mi respiración fuera cada vez más agitada, que él apenas intentara defenderse. Años de sufrimiento, de humillaciones, de sentirme menos que nada, todo salía con cada golpe que daba. Las lágrimas me nublaban los ojos, pero yo no podía parar. ¿Por qué no te vas? Volví a gritarle, golpeando su pecho. ¿Por qué sigues arruinándolo todo? ¿Por qué no me dejas vivir en paz? Él reaccionó de pronto. Me empujó con fuerza, haciéndome caer de espaldas. La gente murmuraba, pero nadie hacía nada. Algunos pedían ayuda, otros solo observaban, otros con teléfonos en mano, como si fuera un espectáculo. ¿Quieres pelear, Lidia? Escupió con furia, poniéndose de pie. No reaccioné a tiempo. Sentí un golpe seco cuando una botella de vidrio se estalló contra mi cabeza. Todo se volvió borroso y caí al suelo, aturdida. Un zumbido agudo tomó mi mente. No entendía qué estaba pasando. Solo sentí el dolor pulsando en mi sien, caliente y pegajoso. Apenas fui consciente de sus golpes cuando empezaron a caer sobre mí. Un puño, otro más, una patada. Todo dolía. La gente seguía mirando, pero nadie intervino. Escuché algunos gritos. Que alguien llame a la policía. Dejen de grabar y hagan algo. Pobre chica, mírala. Pero nadie se acercaba. Nadie tenía el valor de pararlo. En ese momento, entendí lo peor: el ser humano puede ser cruel, pero también puede ser indiferente. Y esa indiferencia duele más que los golpes. ¡Oh, basta! Logré gritar con lo poco que me quedaba de fuerza. Me arrastré como pude, mis dedos tocaron un pedazo de vidrio roto en el suelo. Lo sentí frío y pesado en mi mano, como si me llamara. Mis ojos se clavaron en él, que seguía de pie, respirando con dificultad, mirándome con esa arrogancia que me decía que él creía haber ganado. Pero no, esta vez no. Te voy a terminar, murmuré con voz entrecortada. Me levanté con el pedazo de vidrio en la mano, tambaleándome. Mi estaba visión manchada de rojo, mis piernas apenas me sostenían, pero algo me impulsaba hacia adelante. Era la rabia, el dolor, el deseo de terminar con todo de una vez por todas. Él me vio venir y dio un paso atrás, sorprendido. Lidia, suelta eso. Oí una voz detrás de mí. No me dejaré engañar. No podía detenerme. Si él no iba a desaparecer, lo haría yo misma. Pero entonces sentí un par de manos firmes aferrándose a mis muñecas. La voz volvió, más cerca esta vez. Lidia, no lo hagas. Era Stalin. Me giré hacia él, luchando por soltarme. Sus ojos me miraban con desesperación. Déjame, Stalin. Se acabó. Voy a terminar con esto hoy. Y grité entre sollozos. No puedes hacerlo. Me respondió él, su voz firme, pero llena de dolor. Si lo haces, tú serás la que lo pague. Irás a la cárcel, Lidia. Todo lo que has logrado hasta ahora no habrá servido de nada. No me importa. Suéltame. Seguía gritando, intentando liberarme. Mis lágrimas caían sin control, mezclándose con la sangre en mi rostro. Sí te importa. Y gritó Stalin, esta vez más fuerte, sacudiéndome para que lo escuchara. Tú vales más que esto, Lidia. No te convertirás en lo mismo que te hizo daño. No dejes que te gane. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier botella o puño. Lo miré a los ojos y vi en ellos todo lo que yo ya no podía ver en mí misma: esperanza. Stalin no me soltó, ni siquiera cuando mi cuerpo se rindió y cayó de rodillas al suelo, dejando caer el pedazo de vidrio. Él me sostuvo, impidiendo que me desplomara por completo. No puedo más, murmuré, agotada, mi voz apenas audible. No puedo, Stalin. Sí puedes, respondió él, arrodillándose frente a mí, sosteniéndome como si pudiera juntar mis pedazos rotos. Lo has hecho antes. Y lo harás otra vez. Caí de rodillas, temblando, con el llanto descontrolado.
Era como si todo el dolor que había guardado durante años saliera de golpe, como si mi cuerpo no pudiera contenerlo más. Apenas podía ver entre las lágrimas cuando lo vi moverse otra vez. Intentó arremeter contra mí, su mirada llena de furia, pero Stalin fue más rápido. Con un solo golpe, lo derribó. «Quédate en el suelo», gritó Stalin con una autoridad que nunca le había oído antes. El sonido de las sirenas inundó el ambiente. Todo pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Policías, luces de patrullas, voces confusas. Él fue esposado y arrastrado hacia la patrulla mientras aún me miraba, como si me culpara de todo. Stalin se quedó a mi lado todo el tiempo, su mano en mi hombro, firme pero tranquilizadora. «Y ya pasó, Lidia. Ya estás a salvo», me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, quise creerle. Todo después fue un torbellino. Declaraciones, preguntas interminables, noches de insomnio. No supe cómo, pero de pronto ya estaba ahí, en el juicio. Sentada en una sala fría, con las luces demasiado brillantes y las miradas clavadas en mí. Frente a mí, el hombre que había arruinado mi vida una y otra vez. «¿Quiere decir algo más, señorita?», preguntó el juez cuando llegó mi turno para testificar. Tomé aire. Mis manos temblaban, pero esta vez no por miedo, sino por la necesidad de liberarme. Me levanté, mirándolo directamente a los ojos. Quería respuestas, aunque sabía que quizá nunca las obtendría. «¿Por qué?». Mi voz quebrada retumbó en la sala. «¿Por qué no podías dejarme en paz? ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Qué ganabas con eso?». Él no respondió. Su mirada era fría, vacía. No había arrepentimiento en sus ojos, y tal vez eso fue lo que más me dolió. Pero al mismo tiempo, me liberó. Comprendí que nunca obtendría las respuestas que buscaba, pero ya no las necesitaba. Él no tenía poder sobre mí. No más. El juicio terminó. El juez anunció su sentencia, 20 años de prisión. Escuché el martillo golpear la mesa y sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. Todo había terminado. Los meses pasaron y, poco a poco, la calma regresó a mi vida. Stalin estuvo conmigo en cada paso, asegurándose de que no volviera a perderme en la oscuridad. Volví a mi trabajo y, aunque al principio fue difícil, cada día me sentía un poco más fuerte. Un día, Stalin me sugirió que hiciera algo nuevo, algo que le diera sentido a mi vida más allá del dolor. Fue así como llegué a un orfanato. Al principio, no supe qué pensar. Los niños corrían por todas partes, riendo, gritando, llenando el lugar de una vida que había olvidado que existía. «¿Y qué hago aquí?», le pregunté a la directora, algo nerviosa. «Simplemente juega con ellos, háblales. A veces, eso es todo lo que necesitan», me respondió con una sonrisa. La primera vez que un niño pequeño me tomó de la mano y me sonrió, sentí como algo en mi interior se iluminaba. Era una luz suave, pero estaba ahí. Empecé a visitar el orfanato cada semana. Me convertí en voluntaria. Jugaba con ellos, les leía cuentos, escuchaba sus risas, y con cada momento que pasaba ahí, me sentía más viva. Los niños no sabían nada de mi pasado, no me veían como alguien rota. Me veían como alguien que estaba ahí para ellos, alguien que les daba un poco de amor. Y cada vez que sonreía junto a ellos, era como si todo lo que había vivido antes no hubiera pasado. Un día, Stalin me acompañó al orfanato. Se quedó observando mientras yo jugaba con los más pequeños, y cuando terminó la jornada, se acercó con una sonrisa. «Hace mucho que no te veía sonreír así», me dijo. «Y ellos me hacen sentir que todo valió la pena», respondí, mirando a los niños que corrían por el patio. Tal vez tenía que pasar por todo eso para llegar hasta aquí. Stalin asintió, como si entendiera algo que yo apenas empezaba a comprender. No todo estaba resuelto. Las cicatrices seguían ahí, y siempre serían parte de mí. Pero ya no me definían. Ahora había una nueva Lidia, una que había aprendido a levantarse cada vez que caía, una que había encontrado en esos pequeños momentos de felicidad una razón para seguir adelante. Y mientras veía a los niños reír bajo el sol, supe que la vida,
con todo su dolor y su belleza, aún tenía mucho que ofrecerme. Capítulo 10. El tiempo tiene una forma extraña de sanar. No lo hace de golpe, sino lentamente, casi sin que te des cuenta. Lo cierto es que, después de todo lo que pasé, nunca imaginé llegar hasta aquí. Con cada día que pasaba, necesitaba menos pastillas para poder levantarme por las mañanas. Era como si mi cuerpo y mi mente, poco a poco, entendieran que merecía estar bien, que merecía ser feliz. Stalin siempre estuvo allí. Después de todo lo que hizo por mí, siempre lo vi como mi amigo, mi confidente, alguien en quien podía confiar cuando el mundo parecía demasiado grande y difícil de enfrentar. Pero un día, él me sorprendió. Lidia, tengo que decirte algo, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en su casa. ¿Qué pasa? Le pregunté, mirándolo con curiosidad. Stalin respiró profundo, como si necesitara juntar todo el valor del mundo antes de hablar. Me he enamorado de ti, confesó. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Sé que quizá no sientas lo mismo, pero quiero que lo sepas. La taza que sostenía tembló ligeramente entre mis manos. Me quedé mirándolo, desconcertada. Como alguien como él, alguien tan fuerte, tan paciente, ¿podía sentir algo por alguien como yo? No me creía capaz de ser querida de esa manera. Stalin, murmuré, sin saber qué decir. Yo te veo como un amigo. No pareció sorprenderse. Asintió lentamente, con una sonrisa tranquila. Lo entiendo, Lidia. Pero déjame decirte algo, te enamoraré. No te presionaré, pero haré que un día te des cuenta de que soy el hombre para ti. No supe si reír o llorar. Stalin siempre había tenido una determinación que parecía inquebrantable, y esa vez no fue la excepción. Pasaron los meses, y poco a poco, Stalin comenzó a cortejarme. No de una manera invasiva, no con gestos exagerados, sino con la misma paciencia con la que me había ayudado a salir adelante. Me traía flores un día cualquiera, me invitaba a cenar, me escribía pequeñas notas que encontraba en mi bolso cuando menos lo esperaba. ¿Por qué lo haces? Le pregunté una vez, incapaz de entender por qué insistía tanto. Porque eres una mujer increíble, Lidia, respondió, mirándome con esa intensidad que siempre lograba desarmarme. Y quiero que lo veas como yo lo veo. Aún no entendía por qué Stalin se había enamorado de mí, pero su cariño era tan genuino, tan constante, que, con el tiempo, mi corazón empezó a ceder. Sin darme cuenta, comenzó a gustarme como se preocupaba por mí, como siempre tenía las palabras correctas para consolarme o hacerme reír. Era tan atento, tan honesto, que un día me descubrí pensando en él de una manera que nunca antes había hecho. Fue entonces cuando acepté lo que sentía. Me permití bajar las defensas y dejar que el amor entrara en mi vida otra vez. Está bien, le dije un día, mientras caminábamos por un parque. Quiero intentarlo. Su sonrisa en ese momento fue tan sincera y feliz que hizo que mi corazón diera un vuelco. Con el pasar de los años, nuestra historia se transformó en una vida juntos. Nos casamos, y tuvimos una hermosa familia, 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Las niñas heredaron los ojos oscuros y profundos de Stalin, y los niños tenían su misma sonrisa amable. Verlos crecer fue la prueba de que, a pesar de todo lo que había vivido, el mundo aún podía ofrecerme momentos de felicidad pura y sincera. Las mañanas en nuestra casa estaban llenas de risas y caos. Stalin seguía siendo el hombre atento y paciente que conocí, y cada día me demostraba que había tomado la mejor decisión al aceptarlo en mi vida. Una noche, mientras me sentaba en el sillón de la sala y veía a mis hijos jugar en el suelo, no pude evitar sonreír. Stalin se acercó, me abrazó por los hombros y me besó la frente. ¿En qué piensas? Y me preguntó. En lo agradecida que estoy, respondí, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Nunca imaginé que terminaría así, con una familia que me ama y a la que yo amo con todo mi corazón. Recordé todo lo que había pasado, todo el dolor y las caídas, pero también recordé cómo logré levantarme. Y con toda esa experiencia acumulada, entendí una lección que había tardado años en descubrir. Me giré hacia Stalin y le sonreí. Si pudiera darle un consejo a alguien sería este:
Es mejor estar con alguien que te ame, a que estar con alguien que tú ames.